Televidentes que a esta hora de la mañana se conectan con Amagá Televisión, el canal donde nos vemos todos. Hoy estamos muy felices de retomar y de estar nuevamente al aire con este programa o con este conversatorio, lo que yo vi, conocí y palpé, que llega a través de Amagá Televisión en el canal 8 y a través de sus redes sociales en Facebook y YouTube. Un saludo entonces muy especial para todos ustedes que cada 8 días se conectan con este espacio, y saludamos muy especialmente a don Jairo Franco. Maestro, bienvenido y gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio. Manuel, muchas gracias. A todos los televidentes, también muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Un saludo muy cordial a todos los técnicos y personal administrativo de nuestro canal comunitario Amagá TV, al igual que a todos los asociados de nuestro canal. No solamente que tienen el aparador, sino que tienen también el internet que ofrecen nuestro canal de televisión. Que por ese medio llega también esta señal y es muy importante. Esto es un espacio muy importante para el municipio y es recordar cómo era el Amagá, esas tradiciones, esas costumbres tan bonitas que ha tenido el municipio de Amagá a lo largo de 234 años que lleva de fundados este municipio. Hace 8 días, don Jairo, precisamente hablábamos de cómo era esa parte del atrio principal, del atrio de nuestro parque, recordando cómo eran esos edificios, recordando también, don Jairo, que ya hoy vemos que hay un rascacielos que está en un lugar muy icónico que quedaba en ese lugar, en esa parte del atrio. Hoy, ¿con qué venimos? ¿Qué traemos para los televidentes? Hoy traemos muchos temas. Muy interesantes, por cierto. Sí, muchos temas y muchas costumbres de esa época que han cambiado tanto. Pero antes, amigos televidentes, queremos darles las más sinceras condolencias a todos y cada uno de los familiares de doña Refa González, la mamá de Gloria Muriel, la mamá de John Jairo, Jorge William, el exalcalde, de Ocares, de Arnoldo, de todos y cada uno de los integrantes de su entorno familiar. Nuestras condolencias, falleció esta semana en el municipio de Envigado, y bueno, que Dios les dé mucha fortaleza. Amigos, la Asociación de Padres de Familia de la Normal Superior está vendiendo las boleticas para la rifa de una obra de arte que vamos a ver enseguida. Es un cuadro que pinté de cómo era el parque de nuestro pueblo, donde podemos observar todos los parasoles en el atrio de los negocios, y es un cuadro que tiene 1,40 de largo por 90 de alto. Ese cuadro está cotizado en 6 millones de pesos, tiene un valor comercial de 6 millones de pesos y se va a vender a 1.000 pesos, Manuel, solamente a 1.000 pesos la boletica. ¿Dónde podemos conseguir esa boleta, esa hoja? ¿Cómo podemos participar de esta rifa, don Jairo? A partir de la semana entrante, del lunes, todos los estudiantes van a tener la hojita para venderla a 1.000 pesos. Cada hojita va a tener 20 números. O sea que si usted quiere cobrar 20.000 pesitos, que no es plata hoy en día, para la normal, para todo ese evento que vamos a hacer, a todo ese campus cultural que conlleva el Museo del Carbón, el Museo del Ferrocarril, el Centro de Historia, la Escuela de Artes y el Centro Artesanal, que se va a beneficiar toda la comunidad, no solamente para los alumnos de la normal, sino toda la comunidad. Todos los que visitan constantemente la normal, que es un espacio que acoge a los visitantes, a los estudiantes, a quienes van a estudiar, también acoge a diferentes eventos. Entonces es la oportunidad para que apoyemos no solamente el arte, sino también esos espacios de formación que nos brinda la escuela normal. Sí, que allá se van a formar también no solamente los estudiantes de la normal, sino la gente de la calle que quiera, y la gente en la calle que quiera visitarlos, aprender, y aprender artesanías, aprender a dibujar, a pintar, porque vamos a tener la escuela de arte, a recuperar esa que tuvimos en el parque de Amagá, en el último kiosco que fue demolido para la remodelación del parque. Nosotros allí vamos a tener, si Dios quiere, una exposición de 300 de mis obras. Son cerca de 150 cuadros pintados al óleo y cerca de 150 retratos y paisajes pintados a pastel. A partir del martes, vamos a inaugurar esa exposición el martes a las 9 de la mañana, antes de la misa que se va a celebrar en homenaje al rector que falleció hace poco. Carlos Adier. Entonces es una invitación abierta para toda la comunidad. Es una invitación abierta para toda la comunidad. Allí nosotros el martes vamos a tener a las 7:30 de la mañana la Eucaristía. A las 9 va a ser la inauguración de la exposición. Vamos a tener un homenaje, vida y obra de Carlos Adiel Henao Polgarín. A las 10:30 de la mañana, reconocimiento a trabajo de algunos maestros, de algunos educadores. A las 7 de la noche, el encuentro de egresados.
Recordamos esa invitación para todos los egresados de la normal, para que acudan el próximo martes, 7 de la noche, en el auditorio. Y el miércoles el 5 de octubre tendremos el carrusel científico, matemático y tecnológico en la normal. El jueves, Día de la Colombianidad. Y el viernes, Día deportivo, lúdico y cultural y recreativo en la normal. Y con eso también se abren las puertas para las fiestas tradicionales de la institución de San Francisco de Asís. Exacto, así que son la semana entrante, Dios quiere. Amigos, a mediados del siglo pasado teníamos en la calle Larga, a una cuadra de la esquina del Atrio Acera yendo para Cabañitas, una cuadra, en toda la esquina, a mano izquierda, teníamos la gallera que funcionaba todos los lunes. Había un evento todos los lunes, era como algo cultural y por lo general venían galleros y apostadores de los diferentes municipios del suroeste, en particular los de la zona carbonífera. De la cuenca del Sinifaná. De la cuenca del Sinifaná. Venía mucha gente de Angelópolis, de Titribí, de Venecia, Fredonia y del resto del suroeste. También venía mucha gente de Caldas a la gallera, que era los lunes por la tarde. Y habían personas en esa época que se encargaban de cuidar los gallos. Había gente que tenía gallos, pero ellos no los cuidaban, eran los dueños, pero tenía gente que se los cuidaba y los mantenía, los preparaba, los entrenaba, digamos, a pelear con otros gallos. Y el día lunes, cuando era el evento en la gallera, pues los cuidadores tenían un porcentaje de las apuestas en cada riña. Cuando peleaban los gallos... ¿Les daban el porcentaje? Le dan un porcentaje, era como un 25-30%. Si eran, digamos, 1.000.000 de pesos, por decir cualquier cifra. Eran 250.000. 250 o 30.000 pesos al que cuidaba los gallos, los otros 700 eran para el dueño del gallo. ¿Sí? Y no solamente las apuestas, sino que venía mucha gente al comercio, porque aquí almorzaban, se movía mucho, sobre todo el restaurante que había cerquita la gallera, que era del Trina Torres. Trina Torres era una de las personas que tenía uno de los poquitos hoteles de esa época y restaurantes, que funcionaba ahí cerquita, casi al frente de la gallera. Ahí por Calle Larga. Por Calle Larga. Y ella era hermana de Ramón Torres, que era en esa época el celador del parque, para el comercio. Para los comerciantes que estaban ubicados en el parque. Él cuidaba todo lo que era el comercio, porque en esa época a las 7 de la noche ya estaba todo el mundo en la casa, todo el mundo durmiendo, porque nos acostábamos muy temprano en ese entonces. Entonces, ¿Temprano era qué hora, don Jairo? Temprano era que de las 10 de la tarde ya nos estábamos acostando, a las 7 de la noche. ¿Con el gallo? Sí, ya a las 7 de la noche ustedes todos durmiendo. Se asomaba por la ventana de la casa, los que vivíamos cerquita del parque, ¿no? Se asomábamos a ver y nadie, solamente veíamos a don Ramón que iba de puerta en puerta a los negocios, mirando que todo hubiese quedado bien cerrado. Y al otro día, a las 6 de la mañana, empezaron a abrir. Lo que era el femenino lo abrían desde las 5:30 de la mañana. Madrugaban mejor. Porque había misa de 6 de la mañana. ¿Cuándo eso? Sí, Como señor. esa época se comulgaba era en ayunas. O sea, no se podía comulgar después de tomar ni siquiera agua, podía tomar. Tenía que irse en ayunas por completo. En ayunas. Entonces, por ejemplo, por eso la mayoría de la gente que comulgaba iba a misa a 6 de la mañana, para poder ir en ayunas y después de misa ya sí, tomaban, salían al femenino ahí enseguida, de aquí cerquita, el femenino ahí es, femenino. Este es el atrio, el almacén pero en la tienda de Santiago Rivera, el almacén de don Tulio Moreno, y enseguida está el femenino, que queda al pie de la iglesia, saliendo de la iglesia a mano derecha. Es la casa donde nació Emilio Castro. Exacto, saliendo de la iglesia, ahí a mano derecha, y ahí desayunaba mucha gente, inclusive los campesinos que venían, porque hablamos de primer viernes, llamémoslo así, el primer viernes de mes era un día muy especial y se celebraba, ya hoy en día eso ha cambiado mucho, hay pocas personas que celebran el primer viernes, ¿no? En esa época era muy como que cada mes vinieran en la víspera del primer viernes, o sea el jueves por la tarde, llegaban campesinos de las diferentes veredas y los que venían a caballo en las dos persebreras que habían en esa época, que era la de Don Quico Calle, que a una cuadra de aquí de la esquina donde estaban haciéndole rascacielos al edificio hacia arriba, por esa acera, en toda la esquina era la persebrera de Don Quico Calle. Y la otra persebrera que también funcionaba era aquí en cuatro esquinas de Ricardo Vélez, también guardaban los caballos. Otros venían a pie y amanecían en la casa campesina. La casa campesina quedaba acá, diagonal acá
a lo que hoy en día es el restaurante Claro de Luna. Sí. Ahí donde es Carbonerito, ahí cada la casa campesina. Entonces ahí amanecían los campesinos, a ellos se confesaban, venían fue por la tarde, se confesaban porque por la tarde había una misa y el padre confesaba y al otro día madrugaban a misa de 6. En ayunas. En ayunas, para la misa, comulgaban, salían de la misa, desayunaban en el femenino, iban por sus cositas a la casa campesina y ya se iban para el campo a seguir trabajando. Ese era el programa de los campesinos de jueves por la tarde y domingo en la mañana. Jueves por la tarde y viernes en la mañana. Y viernes en la mañana. Hasta llegar otra vez el viernes a retomar sus labores. Exacto. Yo imagino que aprovechaban también para comprar de pronto lo que necesitaban, para llevar para la casa. Mercadito o droguita que tenía que llevar medicamentos para la familia, algo así. O que ya el machete me está dañando, aprovecho y compro otro machete. Exacto. El asadón. De pronto me hace vueltas en la alcaldía a pagar impuestos, algunas cosas. Las facturas, claro. Sí. Teníamos en esa época un esposo de una tía, de Flor Martínez, hermana de mi mamá. Él cuidaba gallos. Él era muy famoso en esa época en nuestro pueblo porque sabía cuidarlo muy bien y casi que por lo general los gallos que él cuidaba ganaban en las riñas. Eran los gallos ganadores. Y no solamente habían riñas acá, sino que de aquí también viajaban a otros pueblos, porque en otros pueblos a participar en las riñas en los otros pueblos, porque habían eventos en otras partes. Entonces no solamente era para las peleas acá en la gallera. Bueno, José Arango era el esposo de la tía, que hablamos que cuidaba gallos. Él era el policía escolar en nuestro pueblo. Algo que ya no existe. En esa época, ¿para qué el policía escolar? Cuando alguno de los muchachos no iba a la escuela, salía a la casa que para la escuela, pero realmente no llegaba a la escuela. Iba a hacer otras cosas. Entonces iba para otra parte. ¿Para la gallera será? No, o sea, para el matadero, o sea, para la máquina moler caña, pedir panela, en fin. O por ahí a coger guayabas o mangos, porque habían arboledas. En esa época, cerca del pueblo, había muchas fincas que tenían con muchas frutas. Los árboles frutales. Por ejemplo, de la normal para arriba, en la finca de doña Berta Escobar, la dueña, la que era dueña de ese, donde están haciendo, de ese lugar donde están haciendo el edificio grande, era doña Berta Escobar, tenía una finca grande de la normal hacia arriba, lindaba con la normal. Y había muchos árboles frutales. Porque a mí me tocó ir muchas veces allá, en esa época no era prohibido pajarear. Nosotros con cauchera para coger tórtolas y no las comíamos. Y comíamos, ahí cogíamos mangos, guayabas, naranjas, había toda clase de frutas. Entonces, eso era lo que nosotros vivíamos a mediados del siglo pasado. Nosotros teníamos de aquí, de la esquina de donde están las carnicerías, hacia la salida, llegando al puente, el puente que están arreglando la jonería, ahí enseguida del puente, a unos 10 metros, teníamos una fábrica de velas y veladoras. A mí no se me olvida que yo pasaba por ahí y veía cómo hacían las velas. Las velas cogían una especie de canasta, le colgaban unas mechas, como 30 o 40 mechas cada 2 centímetros, y las bajaban a un recipiente caliente con el cebo. La iban subiendo, iban bajando y subiendo hasta ir formando las velas. Hasta que fuera formándose capa por capa. Exacto, capa por capa, para lo que es la vela, hacer la vela. Yo me pillaba, cómo era el proceso, me llamaba la atención. Ahí también hacían las veladoras. Y jabón, pues se llamaba jabonería. La jabonería. Ok, ya encontramos un nombre del barrio, sí, un dático adicional. Por eso se llama la jabonería ese espacio ahí, porque ahí era la fábrica de jabón y velas. De don Horacio Montoya y don José Manuel Restrepo era el que manejaba ese negocio allá. Era el que manejaba la fábrica y las distribuían en el pueblo, inclusive vendían velas para otros municipios vecinos y para Caldas, sí. O sea que era un producto de exportación. Imagínese. De nuestro pueblo. Al igual que las hojaldras, que esa es otra cosa que en Camilo C, en Balmoral y en Bocas del Suroeste, se ubicaban muchas señoras con canastas, unas canastas de esas como de fibra. Sí, de esas café. De esas café, llenas, y las tapaban con un trapito ahí. Y entonces llegaba cualquier carro que llegaba del suroeste, en esa época todos los carros de escaleras,
Inclusive los de Amagá paraban también ahí muchas veces. Comprar las hojaldras. A que la gente se bajara a tomar gaseosa y compraran hojaldras. Entonces, ahí mismo, cuando llegaba un carro, amigos, se arrimaban las señoras una por un lado, otra por el otro, porque los carros de escaleras eran destapados por ambos Sí. lados. Y eran bajitas, pues se podía ver de cerquita la persona, no como lo puso que queda muy alto la ventanilla. Ya no da. Y entonces, hojaldras para el mareo, oiga, con ese calor de la carretera, con ese polvero, y que hojaldras para el mareo, eso es bien seco, dulce. bien seco y bien seco. Bueno, en esa época nosotros tuvimos carros que no prendían, no eran con batería, sino que eran con manivela. Sí. En la parte de adelante metían como una especie de manigueta y le daban, lo giraban hasta que prendía. Yo conocí varios de esos carros, inclusive volquetas y algunos de la flota. Habían carros pequeños que también funcionaban con eso, pues lo prendían con la manigueta. No teníamos en esa época, sino en el pueblo, que yo llegué a conocer, en Amagá, 1 o 2 sordomudos. En esa época. En esa época, hablo de mediados del siglo pasado, y uno de ellos era un señor que barría las calles, el parque. Barría el parque y algunas de las calles más cercanas al parque. Y le pagaban. Claro, es que trabaja con el municipio. Cuando Y eso se encargaba netamente el municipio de todos esos servicios. El municipio se encargaba de eso. Estamos hablando que es por allá en el año 1960. 50 y 60. 50 y 60, Sí. oiga, bastante Sí. tiempo. Y al señor le decían Buñuelo. Buñuelo, gordito, ¿qué? No era un alto él, pero le decían Buñuelo. Y él era el único sordomudo. El otro sordomudo era un señor que vivía por acá, no me acuerdo el nombre de él, vivía por acá en la salida para Titiribí. Eran los dos únicos sordomudos. Hoy en día tenemos una población muy grande de sordomudos. Tanto que mañana, 30 de septiembre, se celebra el Día del Intérprete. Mañana, yo estuve ahora en la normal y allá vi todas las carteleras, todo lo que tienen preparado para la celebración del Día del Intérprete. No, y ayer en la 30 de normal septiembre. precisamente se hizo el Festival de la Canción en Lenguaje de Señas colombiano, también con esa población sordamuda del municipio, que es muy amplia y que también la acogen muy bien a todos los que viven y también los que están en la Escuela Normal Superior. Allá pueden recibir clases. Si yo tengo mis capacidades y también y quiero aprender el lenguaje de señas colombiano, puedo ir a la normal, allá me pueden enseñar también ese lenguaje tan importante de inclusión. Allá hay varios intérpretes. Les cuento que en las clases que yo doy allá, yo doy clases los lunes y los jueves de artística y los jueves doy de robótica y de pesebres y de artesanías. Allá van jóvenes que son sordomudos y va uno de los intérpretes. Hay profesoras y hay un profesor que es intérprete, inclusive esta niña Erika que pinta muy bonito. Ella es, inclusive ustedes le hicieron un programa Sí. y está en una publicidad por ahí de ello, del Día del Intérprete. Y esta niña, pues como les decía, pinta muy bonito y cuando tiene clase, entonces lo que yo explico a todos los alumnos, el intérprete le va diciendo a ella, ¿cierto? Pinta muy bonito y esperamos que con estos muchachos mañana pasado mañana tengamos unos buenos talentos. Así es. Sí. Entonces mañana es la celebración, si Dios quiere, del Día del Intérprete. Esperamos que en toda la comunidad de Amagá, que tiene jóvenes con talento y que son de esta comunidad, pues que tengan acceso a todos estos eventos y oportunidades que le da la administración. No existían en esa época cajas registradoras eléctricas, sino de manivela manuales, también. de manivela. Las cajas registradoras, recuerdo la del kiosco, que yo trabajaba, yo tenía 10, 12 años y yo barría y trapeaba en el kiosco, el primer kiosco que tuvo Amagá, ahí al frente de la flota, y doña Ruth Munera era la esposa de don Jorge, que era el dueño del kiosco. Yo me acuerdo cuando llevaron la primera caja registradora. Era más bien altica y le daban manivela, sonaba un timbre y salía la cajita donde guardaban los billetes y las monedas, la caja registradora. Teníamos parasoles en esa época solamente en el femenino, acá en el femenino,
Que era donde desayunaban después Fueron de la ese misa. cuadro que dice el 1950. 50. No hay parasoles acá. Mire que del femenino para acá no hay parasoles. Y después se fue poblando. Perdón. Había en el femenino, había en el salón social, que queda al otro lado, donde tumbaron, que queda enseguida la casa Que coral. también se va a hacer un edificio. Un edificio de Confama, la sede central de Confama del Suroeste, y hasta la esquina iban los parasoles del Palatino, donde están haciendo los rascacielos, el edificio grande, ahí queda el Palatino. Ya hoy en día, perdón, después ya se pobló todo el atrio, Se llenó de parasoles. que después, hasta hace poco, quitaron todos los parasoles y pusieron pusieron las la pérgolas. cubierta. Sí. Y que se sigue pues con la tradición de que el espacio de la iglesia sigue pues Sí, limpio, sí, sigue limpio. Don Jairo, para los televidentes que están en ese momento en casa, vemos aquí un cuadro muy bonito, incluso yo que estoy cerquita puedo verle una textura, también ¿qué técnica es? Esto es Es óleo. óleo. Esto es óleo, entonces se ve la textura y de la pintura de Don Jairo, entonces vemos que solamente había parasoles en esta parte, Sí. pero vemos por acá unos kiosquitos muy interesantes, hablemos de esta parte. Sí, vea, en esa época habían 3 parasoles en la parte superior, a frente de lo que era la tienda Santiago Rivera y la almacén de Tulio Moreno, que hoy en día aquí tenemos en toda la esquina lo que es el restaurante Claro de Luna. Habían 3 parasoles, el de Don Quico, de Juancito y un señor que le decían el ciego. Ahí se vendían lo que era la cuca, la lengua, el rollo, la hojaldra, vendían coco, velita, las colaciones, vendían murrapos, mangos, bananos y hasta pedacitos el día domingo vendían natilla en cuadritos pequeños era muy bueno comer la natilla con buñuelos, que ahí también vendían los buñuelos, también vendían los buñuelos. Bueno, y al lado, ahí cerquita de los parasoles, de estos tolditos, al pie de los árboles, que aquí, al igual que en las otras esquinas, habían araucarias que desaparecieron. Con la remodelación del parque, no solamente las ceibas. Sí, desaparecieron todas las araucarias. En las 4 esquinas habían. Y en las 4 esquinas del parque, de la plaza, y en las 4 esquinas del parque, en la parte interior, también habían araucarias. Entonces, al pie de cada una de ellas, que había una rueda de cemento, sí. Y ahí se sentaban las señoras a vender mangos, señoras que venían más que todo de travesías, que hay mucha fruta. Usted ve que antes de llegar a Albania hay muchas Travesía, fincas. naranjitos, toda esa parte. Entonces traían la fruta y se sentaban ahí a vender. Vea que hay un niño ahí como comprando y una señora vendiendo. No, Jairo, ¿y qué es esto, por ejemplo? ¿Eso es qué? Esa bebida que vemos ahí. Este era lo que era la avena. Ok, hablábamos el pasado programa de la avena. Avena, que lo consumíamos antes de que llegara la moda de los jugos. ¿Sí? Bueno, era la avena y aquí don Juancito los domingos preparaba, que venía mucha gente a vender cosas en el comercio, ahí vendía lo que era el ponche, que se preparaba con carta roja, que era una bebida parecida a lo que hoy en día es la colombiana, la carta roja, sí. Compañera de la colcana, de la ginger, el de pinol y el tamarindo. Entonces él con carta roja y leche, la echaba en un recipiente, la sacudía, y entonces se salía como espumosa, y era el famoso ponche. Aquí enseguida en los toldos venían mucho el día domingo vendedores de Medellín y colocaban en el piso los cacharros de todo lo que vendían, pañuelos, ponchos, sombreros, tenis, muchas cositas que vendían ellos. Hoy en día ya el mercado no está acá, ya está en la plaza de mercado. Don Jairo, y esto es 1950. ¿En 1950 solo habían estos 3 toldos o habían en otro lugar del parque más toldos? No, había estos 3 tolditos. ¿Y en qué año entonces más o menos empezó a llenarse el parque de toldos? A mediados del 60. De 60 empezó a poblarse mucho, inclusive yo tengo un cuadro pintado en 1970 que lo pinté para una exposición en el Museo de Osea, donde lo que hoy en día es el Museo de Botero, sí. Se llamaba Museo de Osea, no se llamaba Museo de Botero, sino Museo de Osea, que quedaba enseguida de la iglesia de la Veracruz en Medellín. Y ese cuadro lo pinté como desde el asilo, hacia arriba, cogiendo la iglesia y el atrio y cogiendo el kiosco. Y se ve lleno de parasoles. Se llegó a poblar tanto el parque que llegó un momento en que se volvió como tugurio. ¿Por qué razón? Porque entre todo el toldo colocaban cartones o plásticos
Inclusive llegamos a tener hasta varios restaurantes ahí. Ahí usted podía desayunar, almorzar y comer. No, y comprar la ropa para diciembre, comprar los zapatos, los vendían de cuadernos todo, para el niño. de todo se conseguía ahí. Habían pequeños restaurantes que usted le hacían desayuno, eran como restaurantes ahí improvisados. Pero había mucho comercio, desafortunadamente desorganizado, y ya cuando lo pasamos para la plaza de mercado, que inclusive está en remodelación. Don Jairo, y ahorita vemos algo muy interesante, ya se nos va acabando el tiempo de este importante espacio, y es que ya la plaza de mercado está mudando, está migrando a otro espacio mientras se realiza la intervención. Entonces vemos que en el parque se están haciendo una especie de negocio, una especie de toldos muy bien organizaditos. En el parque. ¿Qué siente usted al ver ya que está regresando esos toldos al parque, así sea por unos meses? Bueno, vea, yo me alegro, porque algo típico y algo, digamos, que es muy visitado por el turista, son esos negocios en el parque. Y algo que quisiera, que tan bueno que este programa lo vieran algunos candidatos a la alcaldía, y qué tan bueno que alguno de ellos, o que el que gane, o el que sea, pudiese recuperar el kiosco. Porque mire que muchos pueblos, con el plan de reordenamiento territorial, les remodelaron el parque y les dejaron el kiosco. ¿Por qué aquí no se hizo lo mismo? ¿Por qué no se hizo la gestión para que le hubieran dejado el kiosco? ¿Cuánto ha dejado de percibir el municipio? Había como 4 o 5 negocios donde estaba el kiosco, el último kiosco que era 2 pisos. Qué tan menos que se pudiese recuperar, es algo turístico. Mucha gente llega a los pueblos, el primero que va uno es al kiosco. El turista que llega de cualquier parte a un pueblo, uno casi siempre va al kiosco. Sí. Y a tomar la gasolcita, a desayunar, o la cervecita, o a charlar con los amigos, pero es algo turístico en los pueblos. Qué tan bueno, no sé, hasta dónde será la cantidad de toldos que usted me dice que están organizando o que van a organizar. Pues muy interesante entonces también ver que se está regresando estos negocios, estos locales, muchos que se fueron tras la remodelación, otros que regresaron, otros que compraron nuevo, por primera vez el local. Pues muy interesante ver esto, don Jairo. Don Jairo, algo muy interesante que me parece de este cuadro es la carretera. Hablemos en un minutico sobre esta carretera. Las calles. Que no la vemos ni pavimentada. ¿Cómo era la carretera en ese 1950? Empedrada, las calles empedradas. Las calles empedradas. La mayoría de las calles eran empedradas. Inclusive hay un cuadro que yo pinté de la calle Larga, un cuadro que pinté para rifarlo a favor de las viudas de la tragedia de Villadiana. Y estaba pintado desde una cuadra más allá del atrio, o sea, desde allá hasta el parque, inclusive al fondo se ve la calle El Altico y la montaña de allá que va hacia Perapelona. Esa calle está toda empedrada. En ese entonces era toda empedrada y el parque era en manga. Aquí, como vamos a apreciar, por ejemplo, lo pintaba acá manga porque así era en 1950. Y aquí al pie, digamos que a unos 10 metros de los tolditos, ahí empezaba el espacio donde por general colocaban los circos y la Ciudad de Hierro. ¿Qué era la Ciudad de Hierro? Una cantidad de juegos y elementos para que los muchachos se montaran en columpio, en una rueda que giraba. Otras cosas, una que giraba verticalmente y otra que giraba horizontalmente. Una especie de ¿sí? Parque de diversiones. Parque de diversiones, era lo que llamamos la Ciudad de Hierro. A mí no se me olvida que mi abuelo, en 1954-55, que Arturo, mi hermano el mayor, y yo hicimos la primera comunión el mismo día, el mismo diciemde, eso era por la edad eran las comuniones en diciembre. 24 de diciembre, mi abuelo nos dio a cada uno 4 centavos. Ese fue el regalo de primera comunión del abuelo. Con 2 centavos entramos al circo y los otros 2 centavos para comprar colaciones y comprar otra cosa, el algodón, ese de azúcar. Para no ir con la barriga vacía. Esa era la costumbre de esa época y con 2 centavos entraba. 2 centavos entramos al circo. Muy interesante todos estos datos que nos trae don Jairo a través de este conversatorio, lo que yo vi, conocí, palpé,
porque no es algo que me hayan contado, sino algo que lo vivió don Jairo en esa época de 1950, 60 y 70. Don Jairo, hemos llegado entonces al final de este espacio. Agradecerle a todos los televidentes que fielmente cada 8 días están ahí conectados con Amaga Televisión para ver este conversatorio, y agradecerle a don Jairo también su esfuerzo y dedicación por llegar hasta este espacio, hasta llegar hasta Amaga Televisión para hacer este conversatorio. Con mucho gusto, Manuel. Muchas gracias al canal comunitario por permitirnos este espacio, y le reiteramos la invitación para el próximo martes, 7 de la noche, a todos los egresados de la normal, y que compren la boletica. Recuerde que es un aporte para la misma comunidad, porque vamos a tener si Dios quiere, ese campo cultural, y hay un proyecto muy grande y muy bueno que comentaron esta mañana, que más adelante lo vamos a ventilar para la normal. Les cuento que vamos a tener para el próximo año una normal con muchas cosas nuevas que van a beneficiar mucho a la comunidad. Les agradecemos mucho a los televidentes por permitirnos llegar a sus hogares. Les recordamos el lunes a las 10 de la mañana para que escuchen en la emisora La Voz de Magá, y mismo el lunes 12 del día y 6 de la tarde la repetición de nuestro programa El Conversatorio. Lo que yo vi, conocí y palpé, no porque me lo contaron, yo estuve allí, yo lo vi. Así es, entonces un saludo muy especial para todos. No se pierdan la repetición de este programa y los esperamos nuevamente dentro de 8 días. Que Dios los bendiga y muchas gracias.